Bueno, pues buenas noches a todos hermanos. El día de hoy pues estamos en el canal católico Vive tu Fe y vamos a iniciar con una oración esperando que Dios bendiga este proyecto. Señor, te damos gracias por otro día, gracias por el don de la vida, gracias por permitirnos estar aquí para alabarte, para bendecirte, para darte gracias, para honrarte a través de tu palabra, a través de lo que nos dejaste, que es la tradición de la iglesia, esa iglesia fundada por ti en la persona de Pedro, esa roca que tú dejaste para guiarnos. Envía, Señor, tu Espíritu Santo para que este proyecto sea lo más edificante para los hermanos que nos escuchen. A ti, Mamita María, intercede por esta obra, intercede por este proyecto, para que todo sea para alabanza y gloria de tu Hijo Jesús. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora sí, hermano. Pues bienvenidos, hermanos. Damos la bienvenida, como usted bien dijo, al canal Católico Vive tu Fe. Hoy el tema a tratar va a ser sobre la reforma protestante, aunque de reforma no tuvo nada, ¿verdad? Es una mal llamada reforma protestante. Adelante, hermano Diego. Bueno, de introducción muy rápida, recordemos que Lutero fue un monje, un fraile agustino, pues bueno, vivía en una vida monástica. Lutero nació en el año de 1483 y pues bueno, en Alemania. Este monje, este fraile llamado Lutero, eh, toma de excusa las indulgencias, pero realmente lo que no podía él percibir era el concubinato, que quiere decir el celibato. El día de hoy, él quería romper el celibato y toma como excusa las indulgencias, que no digo que no era algo, pues tal vez mal, pero sin embargo pudo haber sido un tema más centrado para que se resolviera. Sin embargo, él hubieron muchas cosas que no le parecían, todo para él romper el voto del celibato, del concubinato. Entonces, estudia filosofía, es fraile, tiene teología católica, no es un protestante de inicio, solo por el nombre que protesta a la iglesia, pero sin embargo no se autollamaba como un protestante tal cual. Sin embargo, simplemente lo que hace fue eh, la ruptura entre él y la iglesia. No es reforma porque no reforma nada él, sino provoca esta ruptura con la iglesia. Adelante, hermano. Aquí es, como usted bien dice, pues la reforma se hubiera dado si Martín Lutero fuera permanecido dentro de la iglesia, entonces sí se fuera llamado reforma porque hubieran pues, hecho en ese caso lo que él se quejaba, ¿no? De las fallas que según él había dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, pues de ahí derivó la ruptura que él tuvo con la iglesia, y fue en el año de 1517, cuando Martín Lutero pues ya fue expulsado de la iglesia por estar en contra del Papa, por estar en contra de la doctrina de la misma iglesia, donde él empezó a renegar de la doctrina de la iglesia que venía ya desde la tradición de los apóstoles, de los primeros cristianos. Él empezó a renegar de todo esto, entonces pues ya fue expulsado de la iglesia y él se quejaba mucho de que la iglesia como una monarquía, decía, que mantenía a los creyentes, a los únicos creyentes, pues todos eran católicos hasta ese momento, ¿verdad? Decía que los mantenían en la ignorancia. Los reyes, si recordamos, los reyes eran católicos y ellos
se preocupaban porque sus pueblos fueran evangelizados y la única religión que existía, repito, era la iglesia cristiana católica, antes de que Martín Lutero rompiera sus lazos, o más bien fuera expulsado de la iglesia. Sí, claro, él logró decir que tenía tres grandes perros, por así decirlo, le daba esta analogía, porque él se adjudicaba esta parte de la soberbia, de la envidia y de la ingratitud, y decía que la mordida conjunta de esos tres daba o provocaba una herida muy profunda. También recordemos que hubo un nacionalismo alemán, el cual era antirromano, por así decirlo, o sea, es decir, antipapa, antiautoridad papal. Entonces, este nacionalismo alemán no estaba de acuerdo y creo hasta la fecha hay un grupo de esos que empezaron que no están de acuerdo con las doctrinas de la Iglesia Católica, pero anteriormente se le llamaba el obispo de Roma. O sea, así se le nombraba. Pero pues bueno, ya sabían los sucesores de los apóstoles, en este caso los demás obispos, que el obispo de Roma era el encargado o era el papa a cargo de la iglesia. Entonces, en este tiempo de Lutero se temía un conciliarismo, es decir, concilios sin ningún sentido, concilio tras concilio sin ningún efecto. Se temía ese conciliarismo, por eso el Papa León, que en este caso es de esta época, pues no quiere caer en esto, no quiere caer en este conciliarismo y cree que el concilio de Trento, por eso se detuvo, caería en este conciliarismo y por eso lo aplaza. Eh, Fueron los dominicos quienes estaban a cargo de las indulgencias, cosa que no le pareció a Lutero. Le repito, fue una excusa. Este, lo de las indulgencias sí hubo venta de indulgencias sin duda alguna. Sin embargo, repetimos y repito, pudo haber sido un tema tocado, profundizado, discutido y superado. Sin embargo, él ya no quería eso porque él sabía que si seguía ahí, este voto de concubinato o de celibato no podía romperlo. Y recordemos que se casa, tuvo hijos y eso es lo que él quería y, eh, y provoca que los demás lo hagan. Es decir, él estando todavía adentro, él hablaba con monjas, con religiosos y decía que no era necesario llevar a cabo este voto de castidad, por así decirlo. Los reyes que usted decía, hermano, estamos hablando de los reyes de España, que por muchísimos años y hasta en la actualidad fueron católicos y se les llamó un estado modernista, el cual progresa y pues bueno, un estado europeo, un estado como Alemania que se estanca y pues lo vemos que también el rey de Maximiliano de Habsburgo, quien deja a cargo luego a su nieto o su sucesor Carlos V, quien va a ser el defensor de nuestra fe, cuando Lutero ya declara totalmente la guerra a la Iglesia Católica. Adelante, hermano. Sí, de hecho, pues Carlos V el que estuvo preocupado, ¿verdad? Por toda esta situación, ya que se estaba saliendo de las manos. Entonces él estuvo llamando a concilio a la Iglesia Católica, al obispo, al Papa, para que conciliaran sobre esta situación. Y fue hasta el año de 1545 cuando la Iglesia ya decidió tomar cartas en el asunto y llamar a concilio, lo que llamamos el concilio de Trento, que fue en Trento, en la ciudad de Trento, ¿no? Así es. Italia. Y ahí ya fue donde se reunieron 25 obispos y también estuvieron en esta reunión, estuvieron 5 superiores de generales, ¿no? De órdenes religiosas y
y se tomaron y llegaron a tomar las decisiones para unir todo esto y de ahí salieron cosas muy positivas porque se tomó se reforzó la, la doctrina de nuestra iglesia. Entonces, pero también salieron cosas nuevas que fueron provechosas, ¿verdad? Para nuestra iglesia, como la formación de institutos, escuelas para los nuevos sacerdotes. También vemos ahí que se reforzó también, no sé si será la palabra correcta, reforzar o reafirmar más que nada, ¿verdad? La doctrina de santificación y la salvación, el esclarecimiento de los sacramentos. Se explicó bien qué es lo que eran los sacramentos y se reafirmó esa doctrina que Lutero había hecho a un lado ya totalmente, porque él ya empezó a dejar de creer en todas estas doctrinas de los sacramentos. Sí, mire, aquí tengo sobre el libro de las explicaciones de las 95 tesis, en la página 85 dice que Lutero afirma que el Papa era la prostituta de los herejes, pero también logra decir que la iglesia del Papa era una iglesia de prostitutas y hermafroditas. Recordemos que la imagen de hermafrodita significaba eso, ¿no? La lujuria, la pasión. Entonces, ¿por qué? Porque ya él estaba totalmente en contra del Papa y pues bueno, cuando vio el magisterio, vio la autoridad de la iglesia que esto iba muy en serio, fue cuando despierta y pues bueno, ya empieza a quererlo llamar para hablar con él, sin embargo él se niega y pues bueno, recordemos que estos reyes y estos emperadores que mencionamos anteriormente, el Papa y el emperador en este momento o en más adelante que va a ser Carlos V, van a ser los pilares de la cristiandad para la defensa de la fe. No era como para que empiecen a estipular que ahí está la Inquisición, no, 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 no. Todavía no estamos hablando de eso. Estamos hablando que era para la defensa de la fe. Era la defensa a través de un hombre que ya estaba en contra de las doctrinas de la iglesia. Eso era ese se vuelven los pilares de la defensa de la fe de la iglesia. No de Inquisición, no que le dio poder, no. Todavía no vamos a la autoridad que más adelante sí va a tener la iglesia conjunto con los emperadores, pero en este tema exclusivo de Lutero, vamos a ver que los reyes católicos van a defender, sobre todo Carlos V, a capa y espada, eh, la fe de la iglesia. Y de hecho lo dice. Adelante, hermano. Sí es porque, repetimos, ellos eran católicos y a raíz de todas estas ideas que Martín Lutero empezó a tener, de hecho, no duró mucho, 2 años después del concilio, Martín Lutero empezó a tener problemas con sus mismos seguidores, que empezaron a estar en contra, de lo que él pensaba y de lo que él decía, ya que él había puesto, había sacado las 5 solas que se llaman, las 5 solas de Martín Lutero, en donde ya sus mismos seguidores ya no empezaron a estar de acuerdo con esto, porque había algunos de ellos que decían que seguían creyendo en el sacramento de la Eucaristía, que Jesús realmente estaba, la realeza, que estaba realmente presente en el sacramento de la Eucaristía. Sí, claro. Entonces, Adelante, hermano. pues las 5 solas que Lutero, pues ya muchos las conocen, pero hay algunos hermanos que son protestantes que ni siquiera, lo que me sorprende que no saben de que existe esto, no saben que es una doctrina, porque a los católicos se nos critica mucho
nuestra doctrina no está basada en las Sagradas Escrituras. Entonces ellos no conocen sus orígenes, no conocen sus doctrinas, ellos siguen la sola escritura. Esa es parte de la doctrina, si le podemos llamar, de Martín Lutero, ¿no? Así es. Que es parte de que forma parte de una de las cinco solas. La otra es la sola fide, que viene siendo que solo por la que vas a salvar, o la sola gracia, que es solo por la gracia. La cuarta es solo Cristo, que solo Cristo, a través de Cristo se obtiene. Ok, y la última es solo la gloria a Dios. Entonces, esto es parte de lo que Martín Lutero en su caminar, ya como protestante, él con la ruptura de la iglesia, pues él impuso a sus seguidores, ¿no? Y entonces de ahí para acá ya eso es lo que ha gobernado el mundo del protestantismo. Así es. Recordemos que también este efecto de Lutero, este efecto, esta forma de pensar de Lutero corrió demasiado rápido. De hecho, crea en Enrique VIII de Inglaterra un cisma anglicano con ideas luteranas. Es decir, que también ya estaban dejando a un lado la parte de la autoridad de la iglesia, que también ya estaba en Inglaterra, y pues bueno, realmente crea un cisma en toda la cristiandad europea y sí mueve, sí divide y debilita la iglesia, sin embargo no la destruye, que ese era su objetivo. Y como usted dijo, durante las 95 tesis ya mencionó las 5 solas, pero también recuerde que seguían las indulgencias. Una de las tesis fuertes, según él, eran las indulgencias. Otra de las tesis era acerca del celibato, del concubinato, como lo habíamos dicho. Otra era que ya no había autoridad y que esto de la sola escritura era por voluntad propia, es decir, inspiración propia. Y esto es lo que pasa actualmente. Por eso es que nosotros, hermanos, tocamos este tema para que vean de dónde surgen todas estas problemáticas. Y sin embargo, muchas de las herejías de Lutero no están desde Lutero, están desde más atrás, incluso desde Cristo. Es decir, el negar, el negar lo que Cristo decía era parte incluso de protestar, y se vuelve herejía. Es decir, el negar, una de las que le puedo mencionar era el negar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, era parte de una herejía que más adelante, posterior a Jesús y a los apóstoles, van a encontrarse con este tipo de herejías. Entonces Lutero la vuelve a retomar y él no cree, y él ataca mucho lo que nosotros llamamos la transubstanciación, que es el cambio de sustancia del pan y el vino al cuerpo de Cristo, cuerpo y sangre de Cristo, que más adelante lo vamos a ahondar muchísimo más profundo, pero era parte de todo esto que pues Lutero quería como doblegar. Otra cosa antes que te dé la palabra, hermano, Lutero no admitía que su doctrina pudiese ser jugada por nadie, ni aún por los ángeles, y que sin entender a esta nadie se podía salvar. Es decir, él era su propia autoridad. O sea, no daba entrada ni a los ángeles, no daba entrada a alguien, como usted dijo, que no fuera solo Cristo, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque todo lo que él va a decir es negar a Cristo, como negar la presencia real, y también va a atacar el bautismo y va a atacar muchas de los temas que el día de hoy pues es tema de debates entre católicos y evangélicos y cristianos o pentecostales. Y pues bueno, ya sabemos que a raíz de Lutero él mismo ya no tiene autoridad por los que le siguen, y ellos ya no lo ven como autoridad, porque una de sus tesis era quitar la autoridad. Y toda la autoridad del Papa, esa figura autoritaria, la quita. Por lo tanto, los seguidores lo entienden perfectamente: no hay autoridad y tú tampoco eres autoridad. Así de simple. Por eso vemos que muchas de las iglesias evangélicas y de otras denominaciones se dividen, se dividen, porque no tienen autoridad, porque no tienen esta
tradición apostólica. Adelante, hermano. Sí, de hecho, pues, como bien dices, todo esto creó, pues, lo que hoy vivimos, ¿verdad? A raíz de la separación de Martín Lutero y a raíz de él quitar esa autoridad que estamos hablando, que era la autoridad del Papa, pues a raíz de ahí ya vemos ahorita más de 70,000 sectas a nivel mundial. Entonces, pero ¿por qué pasa esto? Porque no hay quien les ponga orden, no hay quien ponga autoridad a raíz de la sola escritura. Eso me da la autoridad a mí de yo agarrar mi Biblia y entender lo que yo quiera y, y como no hay autoridad, pues yo puedo fundar mi propia secta. Entonces, por eso la iglesia de nosotros, la iglesia católica que viene desde Cristo, como bien mencionó usted en la oración, eh, por eso tenemos un orden, lo mismo que dicen los sacerdotes. Fíjense que la iglesia, lo mismo, la misma misa que se ve hoy en México, se mira en Roma, se mira en todo el mundo, vaya. Entonces, ¿pero por qué? Porque hay una autoridad, hay una cabeza que era lo que Cristo, como bien dice desde la Escritura, lo que Cristo quería, lo que Cristo quiso dejar un encargado de su iglesia, la figura de Pedro, y, y hoy lo seguimos teniendo, ¿no? Hoy seguimos creyendo en esa palabra que Jesucristo dejó y que Jesucristo así lo quiso, pero Martín Lutero con su rebeldía y con su ruptura de la iglesia, pues es lo que llevó a todo esto que estamos viviendo ahorita, porque antes, repetimos y volvemos a lo de antes existían fallas dentro de la iglesia, sí. En la misma Biblia vemos que ya había, desde el tiempo de los apóstoles, había rebeldías, había escándalos también dentro de los mismos pueblos cristianos, ¿verdad? Con los mismos apóstoles había escándalos como el escándalo de la traición de Judas. Entonces, eso no exime de que la iglesia va a haber puros santos. Eso nos hace ver de que a pesar de todo eso, Jesucristo cumple su promesa y cumple su palabra de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermano. ¿Verdad? Sí, recordemos que Lutero, perdón, Lutero se basa en un versículo de Pablo que dice que el justo vive de la fe. Bueno, ya creo que muchos de los protestantes deben de saber este texto, este, que dice que el justo vive de la fe. Cuando lo lee Lutero no le parece, y él dice que solo la fe, o sea, él agrega la palabra sola fe. Entonces, por eso una de las tesis es la fe sola o sola fe, sola fide, como ya había usted dicho, hermano. Entonces, para él, los versículos o la carta a Santiago no existe. ¿Por qué no existe para Lutero? Porque él decía que todos somos pecadores y que nuestra fe es la única que nos va a salvar, que las obras no importan. Entonces, él mismo exhortaba a pecar cuando él decía, sé un pecador y peca fuertemente. O sea, esta sola fe actualmente se entiende incluso de manera errónea, o sea, no entienden exactamente la profundidad de lo que realmente quiso decir Lutero, que no es como ellos creen que las obras no son para que nadie se gloríe, no, no, no. Eh, no es como ellos ahorita están creyendo. Realmente es a la luz de Lutero realmente que él entiende que puede pecar y que solo su fe puede salvarlo. O sea, es algo muy, muy y muy delicada la situación. Entonces, otra de las tesis, usted ya la habló,
que la sola escritura. ¿Por qué la sola escritura? La sola escritura, porque le quita la autoridad, como ya habíamos dicho. Entonces, usted ya mencionó las 5 solas, igual yo las tengo y ya las sabemos, pero recordemos igual que ataca todo lo que va a ser esta estructura de la iglesia. Esto se va a ir a los sacramentos. Él no cree en la ordenación sacerdotal, él no cree en el bautismo, él no cree en la Eucaristía, él va a atacar fuertemente la confesión igual, va a atacar, por eso son 95 tesis, porque no solamente son 5 las que muchos creen conocer, son 95. Y les repito, más adelante en nuestro canal vamos a ir poco a poco escudriñando y hablando, si ustedes quieren, acerca de cada una de las 95 tesis de Lutero para que la entendamos un poco más profunda, porque les repito, esta de la sola fe, ojo, porque realmente Lutero lo entendía de esa forma. Peca porque tu fe te salva, no tus obras, por eso la quita, porque él quería pecar, porque él no quería ser justificado por sus obras, solo por su fe. Entonces, recordemos Santiago que dice, muéstrame tu fe, yo te mostraré que tu fe es una fe muerta porque está sin obras. Entonces, y lo más bíblico que encontramos acerca de la autoridad, por así decirlo, no es la Biblia, sino lo más bíblico es la sucesión apostólica, la transmisión de doctrina de Cristo a los apóstoles, perdón. Entonces, es lo más bíblico que podemos encontrar. Y y pues ya vemos que Lutero va a tener compañeros, va a tener también reyes a su cargo o con él para que pueda, porque no ataca solamente al papa, sino al emperador, y eso es más fuerte, y él tiene poder religioso, judicial, político y de patrimonio. O sea, es decir, que también va a adquirir propiedades de los reyes y, bueno, se va a apoderar de ellas. Entonces, podemos seguir hablando, hermanos, de todo esto, la mal llamada reforma protestante. Ya vimos que no es una reforma, como le decía el hermano. Si se hubiera quedado y se hubiera aceptado la invitación a Roma cuando se le hizo para aclarar los temas, él no se presenta a Roma. Solamente se presenta en la grieta de Worms, y ahí, delante de los emperadores, delante de los reyes, declara la guerra a la iglesia. Y ahí, delante de todos, Carlos V le dice, ok, no te retractaste, yo voy a defender a como de lugar la fe que mis padres han creído. Y desde ahí empieza una batalla intelectual, porque recordemos que si quieren en otro momento podemos ver el Concilio de Trento, concentrarnos en el Concilio de Trento y poderles escudriñar más qué se dijo en el Concilio de Trento, porque eso sí, y yo creo que eso estamos de acuerdo, hermano, los beneficios que él no esperó que se produjeran a través de su ataque fue que se llevara a cabo el concilio. Y que cuando se llevó a cabo el concilio, todas sus 95 tesis quedaron refutadas. Porque recuerde que en el concilio no solamente se vio, como ahorita lo estamos viendo, la parte histórica, sino la parte magisterial, la parte de la tradición y sobre todo la parte de la escritura. O sea, con Biblia, ok, vamos con Biblia. Todas las 95 tesis del celibato, del bautismo, de toda hasta de la formación, fueron refutadas en el Concilio de Trento. Fue lo mejor que le pudo haber pasado a la iglesia en ese momento. Así que yo creo que le sale mal la jugada, pero sin embargo, sí debilita a la iglesia, sí la divide y muchos hasta la actualidad se siguen yendo. Hermano, si quieres cierra la sesión, vamos cerrando el video y adelante, hermano. Muy bien, entonces, pues ya para finalizar, hermano, pues hacer la invitación a todos nuestros amigos. Somos, como pueden ver, pues somos laicos, no
estamos dando nuestro punto de vista desde el punto de vista laico. Nos hemos dedicado tiempo a estudiar la historia, que muchos pues no creen en esto de la historia, ¿verdad? Muchos no creen en las tradiciones, nada más creen en la historia católica, ¿verdad? Que ha habido, como les decía, comentarios atrás, que ha habido errores, claro, pues aceptamos porque es parte del ser humano cometer errores, pero hay que ver la historia también del protestantismo desde un punto de vista objetivo. Y pues cerramos, hermano, con una oración. Adelante, hermano. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, porque nos has permitido reunirnos en tu santo nombre para gloria tuya. Tú bien sabes que el propósito y el proyecto de este grupo de amigos laicos comprometidos con tu Santa Iglesia es el de defender nuestra fe, la Santa Iglesia que tú quisiste dejar, Señor, para salvación de todos. Una iglesia en la cual desde un inicio nuestra Madre María Santísima estuvo presente, como lo dice el Hecho de los Apóstoles. María y los apóstoles estaban unidas en oración. Pues sí, igual queremos estar nosotros para gloria tuya, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, entonces, hermano, recuerde visitarnos a nuestro canal, Católico Vive tu Fe. Esto fue una primera parte, si así lo quieren ver, de este tema. Podemos hacer una segunda parte para seguir avanzando en el tema, pero sin embargo, ha sido nuestro punto de vista laico y como ven, nuestra fe a través de lo que nosotros vamos sabiendo, nuestra fe va fortaleciéndose. Así que los invitamos, hermanos, también a que nos acompañen a vernos y por qué no, si quieren esclarecer dudas y podemos ayudarle con muchísimo gusto. Un fuerte abrazo para todos, un fuerte abrazo para usted, hermano, para su familia. Descanse, que pase buena noche. Y pues, bueno, en nombre de Cristo y de María, sigamos este proyecto y que bueno, la paz de Dios reine en nuestros hogares y en los hogares que nos puedan, de los hermanos que nos vean. ¿Vale? Amén. Hermano, Y nos vemos para la próxima, hermano. nada más comentar que más adelante vamos a tener invitados también. Exacto, invitados. Que nos va a estar acompañando a través de la página para que estén atentos y también vean el punto de vista laico y de gente preparada de nuestra Santa Iglesia. Igual podemos invitar gente de otras denominaciones también para Así que es. esté más rico el programa. Esto apenas va iniciando y queda mucho por recorrer, así que esperen sorpresas, esperen cosas nuevas, invitados, nuevos segmentos, nuevos videos. Y les repito, esto fue una primera parte, vamos a dejarlo hasta aquí. Y pues bueno, nos vemos para ahora sí para la próxima. Un fuerte abrazo a la distancia. Excelente noche. Bendiciones a su familia, hermano. Dios le bendiga, su familia. Hasta luego, hermano. Igualmente, bye. Dios te bendiga. Bye.